por el podcast. Bueno, muy buenas a todos y todas. Estamos hoy en un episodio especial, diría yo. Estamos con Joseca, uno de los traductores de las famosas pirámides de entrenamiento y nutrición. Y bueno, no voy a hablar yo de él, voy a dejar que se presente. Así que nada, Joseca, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y bueno, habla un poco sobre ti. Bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo que hayas contado conmigo para tu podcast, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de las personas que has traído a él. Así que nada, en primer lugar, gracias. Y bueno, yo me llamo Joseca, tengo 29 años. Eh, a ver, ¿cómo empezar? A ver dónde empiezo. Pues mira, yo empecé a hacer deporte antes antes de lo que la memoria me alcanza. Yo hacía vela, empecé a hacer vela con 7, 8 años y empecé a competir prácticamente 2 años después. O sea, te estoy hablando de finales de los 90. La verdad que me fue bastante bien. A los 13 años, una cosa así, cambié de categoría, pasé a un barco más grande y ahí fue cuando tomé el primer contacto con lo que viene a ser el entrenamiento de fuerza, de pesas, porque necesitaba ganar fuerza, necesitaba ganar peso, masa muscular, y fue cuando tomé el primer contacto y la verdad que desde aquel entonces pues ya como que me enamoré de ello. Mi rendimiento en el deporte mejoró muchísimo gracias a ello. Bueno, fui campeón autonómico varios años, miembro del equipo nacional sub-18, etcétera, etcétera. Pero luego empecé la carrera, me fui a vivir a Madrid y lo que es la vela, pues allí como que no, no se podía practicar. Pero sí que continué con el tema del entrenamiento con pesas. Y ahora ya sí que desde el punto de vista como más enfocado a la estética, a mejorar la mejora física y tal. Y bueno, ahí ya tenía 17, 18 años. Fue la primera vez que empecé a tomar contacto pues, con los personajes famosos del mundillo por aquel entonces. Layne Norton empezaba a dar caña en internet, sobre todo en los foros. Estaba por ahí también Lyle McDonald. Y bueno, fui aprendiendo, fui entrenando y la verdad que me fue bien, digamos. Empecé a ayudar a otras personas también, que bueno, lo típico que te empiezan a preguntar en el gimnasio, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te importaría llevarme la rutina, no sé qué, dieta, tal? Y bueno, pues vi que ahí podía ayudar a mucha gente, entonces ya sí que empecé a formarme de manera como más oficial. Me saqué varias certificaciones de entrenamiento personal y, bueno, a partir del 2014, una cosa así, lancé lo que es JC Fitness Academy, que digamos que es como el nombre con el que, bueno, me lancé al público, me lancé a las redes y, bueno, desde entonces estoy dándole caña. A día de hoy puedo decir orgulloso que llevo ya, pues eso, más de media década entrenando a otras personas. He llevado ya casi 400, o sea que nada, y espero seguir con ello muchos años más. Me gusta algo de Joseca y me gustó también en su día. O sea, yo a Joseca le sigo hace muchísimo tiempo y me gusta el hecho de que es el claro ejemplo, ¿no? De predicar con el ejemplo. O sea, ya veis que viene de la vela y realmente en la vela, salvo porque tienes que, o sea, obviamente tienes que mover esa vela que no es nada, nada fácil, tienes que hacer mucha fuerza. Yo lo digo porque yo he hecho vela también a nivel amateur, pero he hecho vela también allí en La Manga, que yo tengo una casa Sí. cerca de Murcia. Y sé que hace falta mucha fuerza, pero realmente una persona que vaya de manera complementaria a entrenar al gimnasio para la vela, pues tampoco está muy fuerte. Pero es que yo he visto fotos de José, que ha visto fotos tuyas en las que básicamente entrenabas pues eso, pues de manera complementaria a la vela y objetivamente el físico era ya bastante que se dejaba ver que había un buen, ¿no? Un buen potencial genético, diría yo. Sí, en eso sí que, o sea, puedo decir que si yo, por ejemplo, veo fotos de mi padre de cuando era joven, con 18, 20 años, mi padre, bueno, también era deportista, hay que decirlo, pero sí que es cierto que en ese sentido he estado, o sea, me ha tocado una buena carta, por así decirlo. Sí, sí. Y eso, sobre todo a mí lo que me gusta también es que, bueno, aunque yo no llevo tanto tiempo en esto, llevo ya 7 años, pero bueno, soy muy joven, date cuenta. A ver, yo al final,
a raíz de influencias familiares y demás del culturismo, pues bueno, yo con 15 años ya tenía en mi cabeza ahí que yo quería, no es que yo solo quería ir a gimnasio, yo quería competir. Entonces Sí, me metí a gimnasio con 15 y medio más o menos y ya me empezó a sí, gustar esas cosas, pero sobre todo sé que tú también has estado muy metido en foros, yo también he estado en foros, he estado en sí. foros tanto de pago como de no de pago y creo que yo la verdad es que me gusta muchísimo basarme en la evidencia científica. Desde que entré a la carrera me encanta todo lo que es, pues eso, ver realmente qué Ujú, se está viendo hoy en día en los estudios, pero creo ujú. que la mejor manera de retroalimentarte y de verdad de aprender es, aunque parezca una tontería y parezca una cosa de bros, es meterte en esos foros. Ya te digo, yo he estado en esos foros de pago que ahora, pues bueno, una mensualidad, dices, bueno, pues pago 5, 6, 7 euros y es nada, pero cuando yo tenía 17 años y me daban la paga Una 20 euros y me fortuna. gastaba aparte en los foros, pues era un dinero y creo que es la mejor manera de retroalimentarse y es por eso que a mí también me han gustado siempre pues esas influencias. Yo también he leído mucho a Scott Stevenson, gente que has podido leer tú seguramente también Sí. y creo que es una de las mejores maneras de ir aprendiendo. Sí, coincido plenamente contigo. Bueno, no lo he dicho, pero vamos, yo también he estado, o sea, desde el principio, desde cuando me metí ya en el, o sea, desde que empecé a enfocar ya mis entrenamientos en el gimnasio únicamente a la estética, a mejorar físico, ya no al rendimiento, desde aquel entonces, o sea, he intentado compaginar ambas cosas, ¿no? O sea, ver qué tenía que decir toda esa gente que llevaba años y años entrenando, pero ver también desde el punto de vista científico, pues qué podían, bueno, pues en aquel entonces, te estoy hablando del 2008, 2009, era cuando empezó a hacer mella el ayuno intermitente, empezó Lane Norton con el tema del If It Fits Your Macros, Alan Aragon también, y, y bueno, desde entonces digamos que he estado cabalgando ambos, ambos caballos, ¿no? Siempre he tenido un ojo puesto en cada lado. Y luego encima, al llevar a otras personas, que ya eso te amplía mucho más la perspectiva porque, claro, no es lo mismo entrenar tú mismo, saber lo que te funciona, lo que no te funciona, lo que te gusta, lo que no te gusta, pero hasta que no empiezas a trabajar con otra gente, pues no sabes si realmente eso que sabes, que te ha funcionado a ti, si es aplicable a otras personas. Si lo que has leído en un foro que lleva haciendo la gente un montón de años, si también es aplicable a la gente que llevas, o si los resultados del último metaanálisis del cual, yo que sé, Eric Helms ha hecho un review, pues si es también aplicable o no a, no sé, no sé si me he Sí, sí, o explicado sea, es que bien, pero sí, estoy, de hecho, estoy sí, 100% de sí, acuerdo con eso. Yo lo veo igual, o sea, por ejemplo, leer un estudio, por mucho que pues la P haya sido muy grande y que esté muy bien ese estudio, al final la realidad siempre es otra y lo bueno ahí es poder, yo creo que los foros son un lugar perfecto para ver qué le está funcionando, qué no le está funcionando a la gente y luego, sobre todo, trabajar tú con personas como entrenador. Creo que eso es esencial y yo me ha gustado sí, hacerlo desde el principio, incluso pues cuando empecé lo hacía de manera gratuita, ¿no? Para aprender, sí, porque con mis humildes conocimientos sí, y aunque nunca me ha gustado llevar a mucha gente porque he tenido que estar llevando otros proyectos adelante, sí, siempre me gusta llevar a gente por el hecho de que es que aprendes un montón y realmente le ves el sentido a todo. Yo creo que es eso. totalmente, Vale, totalmente. entonces, una vez que ya hemos hecho esta pequeña entrada, bueno, básicamente venimos a hablar de eso, ¿no? Sabemos que Joseca tiene un enfoque especial, ¿no? No me gusta hablar de métodos ni nada de eso, de hecho, él no tiene un método como tal. Eh, entonces, me gustaría un poco hablar de cómo definirías tú el enfoque de entrenamiento por el que tú abogas. Y luego ya vamos a ir a unas preguntas que nos han hecho, que es en lo que se va a centrar el podcast. Pues, a ver por dónde empezar, claro, es una cosa tan amplia. Pues, bueno, quizás últimamente, bueno, sobre todo por, digamos, no es tanto el enfoque que sigo, sino quizás a qué aspectos, sobre qué aspectos hago más hincapié. Yo creo que voy a tirar por ahí, porque realmente método, al fin y al cabo, yo creo que cualquier persona que esté relativamente bien formada, que esté al día de lo que la evidencia científica tiene que decir y tal, al final todos nos vamos a basar en los mismos fundamentos, en las mismas bases, ¿no? Luego lo que pasa es que cada uno, en función de nuestra experiencia, de la gente de la experiencia de la gente a la que hemos llevado, nuestras preferencias personales, etcétera, bueno, un sinfín de etcéteras, luego quizás
los métodos que apliquemos van a variar un poco. Pero bueno, las bases yo creo que las compartimos. Bueno, y partiendo de ello, quizás yo a lo que sí que le doy muchísima importancia es a dos cosas, al tema de la calidad, al tema de la intensidad frente a la cantidad. Es algo que estoy, bueno, sobre todo desde los últimos 2 años, que le estoy dando mucha importancia, sobre todo a través de las redes, que el público es muy grande, por la sencilla razón de que en los últimos años he observado que la evidencia científica como que se ha centrado mucho en estudiar los efectos del volumen de entrenamiento sobre todo de cara a la hipertrofia, ¿no? Y he observado que como consecuencia de ello, que oye, que no es malo, no considero que sea malo, ni muchísimo menos, pero que a consecuencia de ello quizás se han dejado de lado, se están descuidando otros aspectos que son como mínimo igual de importantes, que es lo que, como comentaba, la calidad, que ahí hablo de una correcta selección de ejercicios y una correcta ejecución de los ejercicios. Yo creo que esa es la base fundamental. Si eso falla, todo lo demás no importa. Y luego la intensidad, que es el nivel de esfuerzo. Y una vez que estas dos cosas están en su sitio, que son tal y como deben ser, ya el volumen empieza a cobrar cierta importancia. No sé si... Yo creo que de eso Sí. nunca puede caber ninguna duda. Es decir, yo creo que si alguien, por lo que sea, se plantea, por ejemplo, que el volumen es más importante, teniendo en cuenta que la intensidad es baja o la intensidad no es lo suficientemente elevada, o sea, 100% no es una opinión, es 100% es erróneo. O sea, está claro que la intensidad tiene que ser la base. O sea, yo siempre lo he visto así. Yo, por ejemplo, sí soy de los que piensa un poco que modular el volumen va a ser clave de cara a futuras adaptaciones, pero yo siempre voy a pensar que la intensidad, bueno, primero una correcta técnica para poder reclutar bien la musculatura y luego una intensidad necesaria que normalmente es más alta de lo que pensamos, por cierto, va a ser necesaria y va a ser la clave para generar. Si no quieres perderte los siguientes episodios, suscríbete al podcast o sígueme en Instagram, Understeady. Como se suele decir. Puntúa el podcast para que esto siga totalmente creciendo. De acuerdo con ello. El problema es que yo creo que a veces el hecho de que se destaque tanto la importancia del volumen, a veces, por lo menos desde mi punto de vista, hace que la gente descuide estos dos aspectos. Y aquí ya te hablo desde mi propia experiencia como entrenador llevando a otras personas. Digamos que, o sea, la gente con la que suelo trabajar es gente ya experimentada, como media llevan ya 5 años haciendo las cosas relativamente bien por su cuenta, o sea, que es gente que tiene ya los callos bien formados, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo flaquean en estos aspectos, lo creas o no. Muchas veces, en cuanto empezamos a trabajar, empiezo a revisar vídeos de la ejecución de sus ejercicios, digo, coño, aquí tenemos mucho que mejorar, ¿sabes? Y luego, en cuanto al nivel de esfuerzo, quizás sí, quizás no, también depende un poco de la trayectoria de esa persona, de si en el pasado ha practicado otros deportes y demás, porque, bueno, luego la capacidad de esfuerzo también es algo que va aumentando a medida que aumenta tu experiencia de entrenamiento, por el simple hecho de que te vas exponiendo cada vez a esfuerzos mayores y digamos que tu umbral va aumentando, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la técnica, yo creo que siempre, todos podemos mejorarla y es un factor muy importante a tener en cuenta, ya que el simple hecho de mejorar la técnica va a hacer que focalicemos mejor el esfuerzo sobre los músculos que estamos intentando entrenar con cada movimiento en concreto y gracias a ello, incluso manteniendo el resto de variables igual, el simple hecho de mejorar la técnica, de controlar mejor la ejecución, nos va a proporcionar un mayor estímulo y con dos ventajas. La primera de ellas es que lo haremos también al mismo tiempo que reducimos el riesgo de lesión y luego, por otro lado, no necesitamos recurrir a otras variables que pueden aumentar considerablemente el riesgo de terminar sufriendo una lesión, como puede ser el volumen, como puede ser también en ciertas ocasiones el nivel de esfuerzo, porque tampoco debemos olvidar que el entrenamiento siempre va a producir un desgaste a nivel articular, a nivel, bueno, y de un montón de sistema endocrino, sistema nervioso, etcétera, etcétera. Entonces, si podemos lograr
las mismas adaptaciones evitando estos efectos secundarios que está claro que es inevitable, pero oye, si podemos minimizarlo, pues yo creo que es algo a tener en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de la longevidad. Pero claro, en el caso de llevar al extremo también la intensidad, también Ujú. también se va a ver repercutido ese aspecto, ¿no? O sea, también va a haber ¿cómo se dice? Un efecto contradictorio, ¿no? Sí y no, habría que matizarlo un poco, por lo menos desde mi punto de vista. Si es una persona que aún no tiene bien asentada una base técnica, yo creo que va a ser algo que le va a perjudicar mucho, por la sencilla razón de que el fallo técnico y el fallo muscular son muy dispares. No sé si si me explico. A lo 100%. mejor, sí, podría hacer una serie de sentadilla, imagínate, a 12 repeticiones, y a partir de la 8ª repetición la técnica ya falla. Sin embargo, a pesar de ello, podría sacar 4 repeticiones más si tiene en la cabeza la frase de no pain, no gain, tengo que llegar a las 12 a muerte, no sé qué. Y dices, pues no te está beneficiando en absoluto. Sería preferible que te dejaras esas 4 repeticiones, ¿sabes? Que te ahorraras esas 4 repeticiones y en ese caso sí que vería interesante meter 2, 3 series más para practicar más el movimiento y también para lograr un mayor estímulo. Sin embargo, en una persona más experimentada, yo creo que esa disparidad que hay entre el fallo técnico y el fallo muscular se van acercando cada vez más y más y más y de hecho yo creo que una de las señas de identidad de un levantador muy avanzado es la capacidad de llevarse al límite en una serie y que la única diferencia entre la primera y la última repetición sea la velocidad a la que se mueve la barra, a la que se mueve la mancuerna, la máquina o lo que sea. Y en ese caso yo creo que el hecho de elevar más la intensidad, el nivel de esfuerzo, no le va a perjudicar por la sencilla razón de que la técnica no se va a ver comprometida. Sin embargo, sí que creo que en estas personas, y ojo, cuando estoy hablando de personas avanzadas, no estoy hablando de alguien que lleva 3, 4 años, estoy hablando de gente que está echando canas ya en el gimnasio, ¿no? Que yo lo que sí que creo que en estos casos, además son personas que ya están moviendo cargas considerablemente altas, las cuales producen un desgaste articular muy elevado, independientemente de si deja 0 repeticiones en recámara, 1, 2 o 2 o 3. Entonces, en ese caso, yo creo que sí que resultaría más conveniente el tratar de lograr el máximo estímulo posible con la menor cantidad de trabajo y evitarnos todos los problemas asociados a levantar las cargas que esa persona necesita para seguir progresando en esa etapa. Lo veo coherente, o sea, estoy ¿Sí? 95% de acuerdo. Pero claro, Disputamos el 5%. y claro, y qué opinas, ¿no? Entonces, de lo que se ha podido ver, al menos en la evidencia, del hecho de la diferencia que puede haber ahí entre ir al fallo o dejarte, digamos, 1,5 o 2 en la recámara. 1,5, vamos a decir. Aquí estamos con lo de siempre. No quiero caer en lo típico de que los estudios no valen para nada porque se hacen con unos sujetos que no son representativos de, ¿sabes?, de los machacas de gimnasio, etcétera, etcétera. No quiero caer en eso. Pero sí que es cierto que incluso en distintos estudios vemos bastante disparidad a veces en los resultados que se obtienen. Por ejemplo, me está viniendo ahora a la cabeza el famoso estudio de Schoenfeld, de las 45 series semanales, o el estudio, por ejemplo, de Barbalo. No sé si lo conoces, de sí, lo he visto. Que se hizo primero con un grupo de mujeres y más tarde de hombres, en el que se observó que eran justo los que hacían un volumen bajo, moderado, los que obtuvieron mejores resultados que los que hicieron un mayor número de series. Es cierto que la frecuencia era 1 y quizás si hubieran metido más días de entrenamiento podrían haber logrado bla, 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 bla. Vale. Pero si lo analizamos muy objetivamente, vemos como en el estudio de Schoenfeld, que hacían 15 series por grupo muscular en cada sesión 3 veces por semana, sumando un total de 45 series, esas personas en general obtuvieron un mejor resultado que los que hicieron 30 o 15 series. En cambio, en el de Barbaro, que se hizo con personas
más avanzadas, más experimentadas y además a lo largo de un periodo de tiempo más largo, si no me equivoco, los resultados fueron distintos. Entonces aquí ya sí que empezamos a ver cómo los estudios pueden ser una referencia muy, muy buena a tener en cuenta, pero no siempre nos van a ofrecer los mismos resultados. Hay un montón de variables luego que también van a afectarlos. Y no sé, quizás yo de lo que te estaba hablando ahora, de lo que te comentaba, era de gente muy avanzada, muy experimentada. En personas con menos experiencia, quizás ese enfoque, el de a lo mejor mantener el volumen un pelín más alto y mantenernos más lejos del fallo, que bueno, más lejos del fallo entre comillas, porque al final estamos hablando de dejar 1 o 2 repeticiones en recámara que siguen siendo series duras, siguen siendo series muy duras. Aquí veo otro problema, que es la capacidad que tenga luego esa persona a la hora de valorar realmente el número de repeticiones en recámara que está dejando. Es el mayor inconveniente que le veo. Y yo, personalmente, a gente menos experimentada, programo sus rutinas en general con un volumen de entrenamiento considerablemente más alto que el de una persona avanzada. No suelo usar escalas del RPE o RIR, las he usado en el pasado, pero los resultados no me convencían y al final he ido empleando otros sistemas de progresión que se vienen usando toda la vida, como puede ser el de doble progresión, en el que obligatoriamente vas a tener que dejarte repeticiones en recámara en cierto número de series. Entonces, de esa manera puedo jugar con ellos sin la necesidad de recurrir a la subjetividad de la persona. No sé si Sí, a ver, me estoy explicando. yo creo que también tanto la escala del RPE como las repeticiones en reserva no son más que una manera de poner un nombre a una cuantificación de la intensidad, ya la hagas mediante otro tipo de progresión o al final es una manera de cuantificarlo. ¿Cuál es el problema? Que está el factor subjetivo. Entonces, Exacto. a no ser que es que esto es el principal problema que le veo yo a todo, siempre, claro. A no ser que tú estés 1 a 1 con esa persona y aún así es muy complicado incluso, coño, cuando yo empecé a entrenar con el RIR hace un tiempo, cuando empecé a ello, a mí me costó mucho porque tú verdaderamente no estás 100% seguro casi nunca de si te has dejado 1 o te has dejado 2. Entonces, hay que cabalgar mucho para eso y normalmente las personas no están todo lo dispuestas que deberían, por así decirlo, a pasar por eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Claro, alguna vez que he hablado con alguna persona también de habla inglesa sobre esto, sobre el tema del RPE, el RIR y el tema del volumen contra intensidad, ¿qué pasa? Que al final te dicen, oye, pues mira, esta persona ni cuantifica ni nada, va siempre al fallo y progresa. Es que realmente esa persona que va siempre al fallo, igual es que no va siempre al fallo y aunque esté pensando que va al fallo, está haciendo RIR 2, entonces está entrenando pues como debería, por así decirlo. Entonces ahí puede estar la cosa también. No sé si has visto también el podcast ese que se hizo en Hypertrophy Hub, que hicieron entre Jack Gath y no sé quién más, Jack Toburn o algo así se llama, un chaval blanco de allí que está zumbadísimo. Sí. Pues tenían un approach de ese estilo también. Y él, por ejemplo, decía que iba al fallo en todas. Y yo considero que si vas al fallo siempre, o sea, ahí llegas a un overreaching en el que no sales de ahí. Pero sí que con personas que no sean muy avanzadas, si tienen esa mentalidad de ir al fallo siempre, sí que considero que van a dar el estímulo que el cuerpo está queriendo, por así decirlo, para crecer. Sí, coincido contigo. El problema es que el fallo, la intensidad, se puede convertir también en un arma de doble filo en estas personas que no tienen tanta experiencia, por lo que comentaba antes de la degradación de la técnica. Porque pueden decir, vale, venga, vamos a ir esta serie al fallo, vale, perfecto. Y la ves desde fuera y dices, a partir de la, yo qué sé, 8ª, 9ª, 10ª repetición, dices, para, digo, porque si sigues te vas a terminar rompiendo. Y de hecho, en la mayoría de casos, que esto es algo de lo que, una cosa que es pura anécdota, pero algo de lo que me he fijado es de que la gente principiantes, intermedios, sí, por ahí,
esas personas, las lesiones que suelen sufrir en el gimnasio sí que suelen ser en momentos concretos, una repetición que han hecho mal, una serie en la que han intentado sacar más repeticiones de las que debían y tal, y por eso digo que ahí en ese caso la intensidad puede ser un arma de doble filo y en esas situaciones yo prefiero, vale, si tienes que ir al fallo, que sea el fallo técnico, el punto en que sientas que si vas a hacer una repetición más, tu técnica se va a degradar y en ese punto termina la serie. Probablemente, si te hubieras empujado, hacer más repeticiones las hubieras hecho, pero imagínate que estás haciendo press de banca y hubieras ido a costa de protraer los hombros, dejar que la barra caiga, ¿sabes? Casi como si fuera un ascensor en caída libre, rebotar sobre el pecho, vamos, que te vas a hacer polvo. Entonces, en ese caso, sí que creo que es conveniente dejar repeticiones en recámara. Ahora bien, tampoco recurriría totalmente a la subjetividad de esa persona, ¿sabes lo que te quiero decir? Por eso me gusta emplear métodos en el que el hecho de dejar repeticiones en recámara sea obligatorio, por decirlo de alguna manera. En personas más avanzadas, eso de alcanzar un overreaching sí que es cierto que lo puedes alcanzar si vas siempre al fallo, pero siempre que hagas un volumen elevado. Por eso creo que en personas con mucha más experiencia, que como comentaba antes, el fallo técnico y el fallo muscular van a ser muy similares, yo creo que en esas personas quizás sí que resulta más interesante recurrir a unos enfoques de entrenamiento con un volumen más bajo y de una mayor intensidad. Me voy a poner como ejemplo, sé que no es lo ideal, pero voy a hacerlo para que se entienda el ejemplo. Yo en peso muerto rumano puedo llegar a mover 200 kilos para 8 repeticiones. Hago una serie con ese peso y como mucho hago una más rebajando la carga un 20% y a un rango más alto, 2 series. Si tuviera que hacer varias series de ese tipo, dejando repeticiones en recámara, aunque fuera una o 2 series más, en vez de 2, 4, y en vez de 200 kilos moviera 190, pero también a 8 repeticiones, te puedo asegurar que la fatiga que voy a generar por esas 4 series va a ser muchísimo mayor que la que con las otras 2, que con el enfoque que te he comentado, incluso llevándolas al fallo, por el simple hecho de levantar esa carga. ¿Sabes lo que te quiero decir? Más. Y luego, aparte, bueno, todo el estrés articular y demás que ello conlleva. Pero claro, llega un punto en el que ya has logrado cierto desarrollo de fuerza y demás, que para seguir logrando adaptaciones y seguir progresando a medio o largo plazo, es que tienes que estar moviendo esas cargas. Al menos es como yo... Pero al final, con gente que simplemente comentarte que en el link que está aquí abajo en la descripción tienes 66 cursos valorados en 4.200 euros al 98% durante esta semana. Es decir, por 55 euros tienes todos los 66 cursos. Además, dentro de esos cursos está la hipertrofia, perder grasa de la laceta y el pedazo de programa de entrenamiento de Joseca llamado JC Physique. Así que... Si no quieres perderte los siguientes episodios, suscríbete al podcast o sígueme en Instagram, Understetic. Puntúa el podcast para que esto siga creciendo.